Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la historia de las mujeres como disciplina histórica. Cuando hablamos de género, de feminismo o de historia de las mujeres, muchas veces tenemos la sensación de estar ante debates recientes propios del mundo contemporáneo. Sin embargo, para comprender realmente el alcance de estas cuestiones, es imprescindible hacer un ejercicio de mirada larga, detenernos y preguntarnos algo esencial. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se ha construido la idea que hoy damos por sentada sobre lo masculino y lo femenino? El género en este sentido no es simplemente una palabra de moda ni una etiqueta ideológica. Es ante todo una herramienta de análisis, una herramienta que nos permite observar la realidad con otros ojos, cuestionar lo que parecía natural y descubrir que muchas de las diferencias entre los hombres y las mujeres no son biológicas ni inevitables, sino el resultado de procesos históricos, culturales y sociales muy complejos. Gracias a esta herramienta podemos empezar a dibujar cómo se han definido los hombres y las mujeres a lo largo del tiempo. Aquí es donde entra en juego el feminismo. El feminismo no es solo un conjunto de ideas, es la dimensión política de todo este pensamiento. Es el paso de la reflexión a la acción. Parte de una constatación clara. Si las desigualdades existen, si hay patrones de comportamiento que limitan a una parte de la población, entonces algo debe cambiar. Y ese cambio no puede ser superficial ni quedarse en lo individual. Tiene que afectar a estructuras profundas, a normas sociales, a valores que muchas veces se transmiten sin que seamos plenamente conscientes de ello. De hecho, incluso aquello que solemos considerar más íntimo o personal, como la moral, no lo es tanto. La moral, lejos de ser exclusivamente individual, tiene una base familiar y social muy importante. Se aprende, se reproduce y se legitima dentro de un contexto. Y ese contexto ha estado históricamente marcado por las relaciones de poder. Si miramos hacia atrás, vemos que durante siglos existieron, y en muchos casos siguen existiendo, limitaciones claras para las mujeres en los ámbitos políticos, económicos y culturales. No eran limitaciones casuales ni aisladas, sino estructurales. Afectaban a su capacidad de participar en la vida pública, de acceder a la educación, de tener independencia económica o de ser reconocidas como sujetos autónomos. Sin embargo, es interesante observar que ya a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna empiezan a aparecer discursos que intentan definir qué es una mujer. Se habla de la vida femenina, de la naturaleza, de sus virtudes y de sus defectos. Esto es clave porque nos muestra que la feminidad no es algo dado, sino algo que se construye. Se empieza a elaborar un modelo, una especie de molde en el que las mujeres deben encajar. Y ese molde tiene consecuencias, porque al definir cómo debe ser una mujer, también se está delimitando lo que puede hacer, dónde puede estar y qué papel debe desempeñar en la sociedad. Así, poco a poco, se consolida una división fundamental. El hombre estaba asociado a lo público, a lo político y a la economía. La mujer, sin embargo, estaba asociada a lo privado, al hogar y al cuidado. Durante mucho tiempo, la historia oficial reforzó esta división. La historia que se escribía, la que se enseñaba, la que se consideraba válida, era una historia centrada en los grandes acontecimientos, en la guerra, en los reyes, en las instituciones. Era, en definitiva, una historia profundamente masculina. En este contexto, las mujeres prácticamente desaparecen del relato. Cuando aparecen, lo hacen de forma secundaria, indirecta y casi siempre en relación con un hombre. No son protagonistas de su propia historia, sino figuras subordinadas. La filósofa Simone de Beauvoir lo expresó de manera muy clara al afirmar que las mujeres habían sido consideradas el otro. Esta idea es fundamental. Significa que el hombre se ha tomado como medida del humano, como el sujeto universal, mientras que la mujer ha sido definida en relación a él, como una alteridad. Pero aquí hay un matiz importante. No es que las mujeres no tuvieran historia, la tenían.
Siempre la han tenido. Lo que ocurre es que esa historia no se recogía ni se valoraba o directamente se ignoraba. Era una historia silenciada. Si pensamos, por ejemplo, en la documentación histórica, vemos cómo esta invisibilización se materializa de forma muy concreta. Las mujeres no aparecían con nombre propio. Son la mujer de, la hija de o la viuda de. Es decir, su identidad está medida por su relación con un hombre. Esto no es un detalle menor, refleja una forma de entender el mundo. Incluso en momentos que solemos asociar con el progreso, como la ilustración, esta situación no mejora significativamente. A pesar de los avances en términos de razón, ciencia y derecho, las mujeres siguen quedando al margen. Se produce una contradicción evidente, porque se habla de igualdad y de universalidad, pero esa universalidad excluye a la mitad de la población. En este contexto surgen algunas obras que intentan abordar las cuestiones femeninas, como la de William Alexander. Sin embargo, estos intentos están marcados por los prejuicios de la época. Desde el ámbito médico, por ejemplo, se construye una visión del cuerpo femenino como inferior o defectuoso. La menstruación se interpreta como algo negativo, como una especie de purga de impureza. Este tipo de ideas no solo reflejan una falta de conocimiento científico, sino que contribuyen a reforzar estereotipos y a justificar la subordinación de las mujeres. A esto se suma el peso de los discursos religiosos, la interpretación del relato bíblico en el que la mujer nace de la costilla de Adán, se utiliza para legitimar una jerarquía. Se presenta a la mujer como derivada, secundaria, necesitada de tutela. Se la niega, en cierto modo, la plena racionalidad. Todo esto forma parte de una construcción cultural compleja que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo desde distintos ámbitos. La religión, la medicina, la filosofía, la literatura. No es una invención puntual, sino un entramado profundo. Sin embargo, esta no es toda la historia. Siempre hubo mujeres que rompieron esos moldes. Algunas lograron acceder al poder, como Urraca I de León, cuya figura está siendo recuperada en la actualidad. Otras desarrollaron una conciencia crítica, cuestionando las normas de su tiempo. A partir del siglo XVI comienzan a aparecer recopilaciones de mujeres célebres, aunque muchas veces se centran en figuras excepcionales, su existencia es significativa. Muestran que hay una voluntad de reconocer la presencia femenina en la historia. Más adelante, en el mundo anglosajón, surgen historiadoras como Catherine Macaulay, que se preocupan por reconstruir la historia de las mujeres. Este proceso continúa en el siglo XX con figuras como Ellen Power, que logra integrarse en instituciones académicas de gran prestigio. Este acceso de la mujer a la academia no fue fácil. Se produce en un momento en el que la historia se está profesionalizando, lo que genera tensiones. Por un lado, hay una tradición previa de mujeres que escriben historia, pero por otro, un sistema académico que tiende a excluirla. En paralelo, en países como Francia, investigadores como Margaret Silver comienzan a analizar cómo las leyes afectan específicamente a las mujeres. Se abre así una nueva vía de estudio centrada en las desigualdades estructurales. Otro elemento fundamental es la creación de espacios de conocimiento como bibliotecas, archivos, centros de documentación dedicados a las mujeres. Estos espacios permiten recopilar, preservar y difundir materiales que habían sido ignorados. Son, en cierto modo, lugares de resistencia y de construcción de memoria. El gran punto de inflexión llega a finales de los años 60 y principios de los 70. En ese momento, una nueva generación de historiadoras se hace una pregunta tan simple como revolucionaria: ¿dónde están las mujeres? Entre ellas destaca Gerda Lerner, que plantea la necesidad de construir una historia propia de las mujeres dentro del sistema patriarcal. Junto a otras autoras como Joan Kelly, establece dos objetivos fundamentales. El primero, integrar a las mujeres en la historia, y el segundo, devolverles su propia historia. Este movimiento se enmarca en un contexto de renovación historiográfica más amplio. Corrientes como la historia social, el marxismo, la escuela de los anales amplían el foco de la historia incorporando nuevos temas y nuevas metodologías. Es en este contexto donde el concepto de género
adquiere toda su importancia. Se establece una distinción clave entre sexo y género. El sexo se refiere a lo biológico y el género a lo social. Pero esta distinción no es tan simple como parece porque incluso lo biológico está interpretado culturalmente. El género nos permite analizar cómo se asignan roles, características y espacios a hombres y a mujeres. Nos ayuda a entender por qué ciertas funciones, como el cuidado, se asocian a las mujeres y cómo esta asociación se convierte en una herramienta de control. La historiadora Joan Wallace Scott define el género como una forma primaria de relaciones de poder. Esto significa que el género no solo describe diferencias, sino que organiza jerarquías. Desde esta perspectiva, muchas de las ideas que damos por naturales empiezan a tambalearse. ¿Es natural que las mujeres sean las cuidadoras? ¿Es inevitable que exista una división entre lo público y lo privado? ¿O estamos ante construcciones culturales que pueden cambiar? Estas preguntas son fundamentales porque abren la puerta a la transformación. Si algo es cultural, no es inmutable. Puede cuestionarse, modificarse o resignificarse. Hoy en día, los estudios de género abarcan una gran diversidad de enfoques. No se limitan a la historia de las mujeres, sino que incluyen el análisis de las relaciones sociales, la diversidad sexual, las representaciones del cuerpo, las dinámicas de poder en lo cotidiano, etc. Pero más allá del ámbito académico hay un objetivo claro: contribuir a la igualdad, desmontar estereotipos, generar conciencia crítica y cuestionar las desigualdades. En definitiva, estudiar la historia de las mujeres y el género no es solo mirar el pasado, es entender el presente, es darnos cuenta de lo que hoy consideramos normal es el resultado de un proceso histórico y que por tanto también puede cambiar, porque al final la gran pregunta no es solo de dónde venimos, sino también hacia dónde queremos ir. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.